acidez estomacal, lluvias ácidas, bebidas ácidas. ¿Cómo se mide la concentración de los ácidos y las bases? Sorenson, empleado de una cervecería danesa, tenía por tarea estimar la acidez normal de la cerveza. En 1909 inventó la escala pH. ¿Qué es el pH? Y en primer lugar, ¿qué son los ácidos y las bases? Para averiguarlo debemos descubrir el papel vital del protón en la química. Derrames de ácidos, lluvias ácidas. Hoy en día los ácidos tienen una muy mala prensa. Por intuición creemos que los ácidos son destructivos, corrosivos. Pero esto refleja la verdadera posición de los ácidos y las bases en nuestra sociedad. No, en lo absoluto. Existe una lista de los 10 productos químicos más utilizados en el mundo. El número 1 es una molécula que se produce a un ritmo de 33.000 millones de kilogramos por año solo en los Estados Unidos. Y es un ácido fuerte, el ácido sulfúrico. Entre esos 10 productos hay no menos de 5 ácidos y bases. La verdad es que los ácidos y las bases son sumamente beneficiosos. Intervienen en casi todos los productos que utilizamos. Por ejemplo, aquí tenemos un tanque de ácido sulfúrico. Aquí, en Delta Chemical, se transforma en sulfato de aluminio, que se utiliza en la fabricación del papel industrial y en la purificación del agua. Por allí hay un tanque de hidróxido de sodio, una base fuerte que se utiliza para elaborar hipoclorito de sodio, que es un blanqueador y también un purificador de agua. Los ácidos y las bases pueden ser fuertes o débiles. El ácido sulfúrico y el ácido nítrico son ácidos fuertes. El hidróxido de sodio es una base fuerte, pero estamos más acostumbrados a encontrar ácidos y bases débiles a nuestro alrededor. Por ejemplo, el vinagre y el ácido cítrico son ácidos débiles. El amoníaco es una base débil. Bases. Las bases de la industria. Las bases son lo opuesto a los ácidos. Los neutralizan, reaccionan con los ácidos. Estas reacciones ácido-base son muy importantes en la industria. El amoníaco reacciona con ácidos como el ácido fosfórico y produce fertilizantes. Los Estados Unidos producen 70 millones de toneladas de fertilizantes al año, un quinto de la producción mundial. Hay una base que se ubica quinta en la lista de químicos más producidos. La cal. Cuando los granjeros necesitan neutralizar el exceso de ácidos en el suelo, utilizan cal. La cal es purificadora al igual que el amoníaco. Se utiliza para precipitar impurezas de las aguas hervidas. Las aguas hervidas contienen compuestos de fósforo y nitrógeno nocivos para el suelo. La cal es uno de los químicos que suelen verterse. En un territorio minero como este reduce la acidez y en las plantas de energía neutraliza el 90% de los contaminantes ácidos que se fugan a la atmósfera. Ácidos. Los ácidos fuertes son esenciales en la industria. Se utilizan como reactivos y catalizadores, no son químicos para el contacto diario. Los ácidos nítrico, clorhídrico y sulfúrico son demasiado potentes. Pueden disolver metales, pero conocemos muy bien los ácidos débiles. El ácido cítrico es un ácido débil y se encuentra en muchas bebidas y plantas y por supuesto en las frutas cítricas. La manzana es una fuente natural de otro ácido débil, el ácido acético que se encuentra en el vinagre.
Estos ácidos no solo se producen en forma natural, también pueden elaborarse. En el fermentador, unos microorganismos producen ácido cítrico de una materia prima, la fécula de maíz. ¿Bebidas ácidas? Seguro. Cuando son como el ácido cítrico, débiles y diluidas. Entonces los ácidos y las bases tienen una amplia variación de sus propiedades, como lo está descubriendo el doctor Don Showalter. Bah. ¿Alguna vez tomaron un sorbo de vino que les recordara el sabor del vinagre? ¿O probaron un poco de limón puro? Bastante agrio, ¿no? Ambos son muy agrios. Esta es una clara indicación de que contienen demasiado ácido. En la cocina podemos decir que algo es ácido por su sabor agrio, pero en el laboratorio no degustamos, examinamos. Realicemos un pequeño experimento. Tomemos este trozo de papel tornasol azul y agreguémosle un poco de este jugo de limón. Veamos qué pasa. El papel se vuelve rojo. Es una indicación de la presencia de ácido. Déjenme recordarles, de azul a rojo, ácido. Ahora probemos con este ácido común de laboratorio. Vertemos un poco de ácido en este recipiente. Ponemos un poco sobre el papel tornasol, tal como lo hicimos antes. Ahora, veamos qué pasa. El papel tornasol se vuelve rojo otra vez, indicando la presencia de ácido. Ahora vamos a hacer otro experimento con el ácido de laboratorio. Lo que haré es verter un poco en este tubo de ensayo. Bueno, coloco dentro de él una tira de magnesio. Veamos qué pasa. Observen las burbujas. El magnesio reacciona con el ácido y se despide un gas. Ingenioso, ¿verdad? Bueno, probemos este ácido con otra sustancia. Esto es piedra caliza. Agregaré un poco dentro de este tubo de ensayo y veamos qué sucede cuando vierta un poco de ácido en él. Vean las burbujas. El ácido está reaccionando con la piedra caliza y se está despidiendo un gas. Bueno, ahora que hemos observado algunas reacciones con ácido, sé lo que se estarán preguntando. ¿Qué pasa con las bases en contacto con las mismas sustancias? Bueno, vamos a ver. Tenemos un poco de amoníaco, que es una base, vertemos un poco en el recipiente y probamos qué pasa con un trozo de papel tornasol azul. Pueden ver que se está humedeciendo, pero no se produce ningún cambio de color. ¿Qué pasa si probamos con papel tornasolado rojo? Aquí hay un poco. Miren esto. Se volvió azul. Cuando el papel tornasol rojo se vuelve azul, está indicando la presencia de una base, de rojo a azul. Tomemos un poco de esta base. Amoníaco. Ponemos en este tubo de ensayo y vemos si reacciona con el magnesio. ¿Recuerdan eso? Lo introducimos aquí y no pasa nada. ¿Qué sucedería si vertiera un poco de este amoníaco en la piedra caliza? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué creen? Nada. Nada en absoluto. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que las bases no reaccionan ni con magnesio ni con piedra caliza. Los ácidos y las bases cambian el color del tinte como el del papel tornasol. Los ácidos producen gas hidrógeno al reaccionar con metales como el magnesio. O producen gas dióxido de carbono al reaccionar con piedra caliza. Pero las bases no reaccionan ni con el magnesio ni con la piedra caliza. Los ácidos y las bases son opuestos. Reaccionan para neutralizarse mutuamente. ¿Qué pasaría si mezclamos un ácido con una base? Probemos con esto. Solo quitaremos estas superficies y las pondremos juntas. Observen el humo. Se ha producido una reacción. ¿Qué sucede con este par? Nada interesante, no veo que pase nada. ¿Qué sucederá con este?
Vean, observen las burbujas. Bueno, estas tres reacciones son en verdad diferentes. ¿Pero qué creen que tienen en común las tres? El amoníaco y el cloruro de hidrógeno reaccionan formando una nube sólida de cloruro de amoníaco. El ácido nítrico reacciona con el hidróxido de sodio formando nitrato de sodio soluble y agua. El ácido acético reacciona con el bicarbonato de sodio formando gas dióxido de carbono, agua y acetato de sodio soluble. ¿Qué hay de común en estas reacciones? Para averiguarlo, consideremos el lenguaje de la química. Las reacciones parecen diferentes, pero observémoslas de cerca. El hidrógeno forma parte en las tres. El factor común es la transferencia de hidrógeno y se puede ver con más claridad a nivel molecular. Concentrémonos en una sola molécula de cloruro de hidrógeno y una de amoníaco. El cloruro de hidrógeno actúa como ácido, pues cede un protón. El amoníaco actúa como base porque acepta ese protón. Hay una transferencia de protones. La transferencia de protones es el proceso clave en la elaboración de fertilizantes. Por ejemplo, el amoníaco reacciona con ácido fosfórico aceptando un protón y se produce fosfato de amonio. Para obtener los nutrientes esenciales para el suelo se comienza por la roca de fosfato. En esta reacción, el ácido sulfúrico transfiere un protón, el cual produce hiperfosfato. En la industria, por lo general, el ácido sulfúrico se utiliza como catalizador debido a su capacidad para ceder protones. En la actualidad se emplea otra reacción ácido-base en las plantas de energía a carbón. Esta ha llevado al uso de una nueva base, la piedra caliza. En el horno de esta planta se hace estallar y fusionar. Se quema en un lecho de piedra caliza. El dióxido sulfuroso del carbón se neutraliza y queda en las cenizas. ¿Por qué es tan importante este tipo de combustión? Porque los contaminantes que ascienden en forma de humo son la causa de la sedimentación ácida, conocida como lluvia ácida. El doctor John Malinchuk, del Departamento de Protección Ambiental. Los seres humanos producen la mayor parte de las lluvias ácidas, principalmente a través de dos tipos de fuentes: las fuentes estacionarias y las fuentes móviles. Fuentes estacionarias son las plantas de energía, generadoras de electricidad, que queman carbón o combustible y emiten dióxido sulfuroso hacia la atmósfera, el cual se combina con el vapor de agua y forma las lluvias ácidas. Las fuentes móviles son automóviles, trenes, aviones, etc. Todo tipo de motores de combustión que queman combustible y producen óxidos de nitrógeno que se emiten hacia la atmósfera en la misma forma. Se combinan con vapor de agua y producen las lluvias ácidas. Las lluvias ácidas pueden producirse también en forma natural, por ejemplo debido a incendios forestales. Tanto los seres humanos como la naturaleza provocan la contaminación y en esa misma medida resultan afectados. Los robles del medio oeste, los arces del nordeste, la ponderosa, todo está dañado. Los nutrientes están destruidos. Hojas de todo tipo se han perdido o bien han perdido su color y su tamaño es más pequeño de lo normal. Los brotes se han deformado. De acuerdo con la Federación Nacional de Vida Silvestre, una tormenta desatada en Wheeling, al oeste de Virginia, poseía la acidez de una batería. Los monumentos, los edificios y hasta la pintura de los autos resultaron picados y descoloridos por efecto de la lluvia ácida. En los estados del oeste se cree que los óxidos de nitrógeno son los responsables principales de esta transformación de las lluvias. En el este, el principal responsable es el dióxido sulfuroso que se transforma en sulfúrico. Los lagos del nordeste y sus alrededores son ahora el foco de la investigación. Los peces y la vida subacuática se ven amenazados.
El Departamento de Protección Ambiental está investigando unos 3.000 lagos. Deben tomarse muestras del agua y deben analizarse en forma inmediata en los laboratorios móviles. Algunos lagos pueden absorber los cambios en la acidez con bastante eficacia. Otros se vuelven más ácidos, a veces en forma irreversible, de modo que se producen graves daños en el ecosistema. En otras palabras, las lluvias ácidas conducen a un cierto grado de acidez en las aguas lacustres. Aquí hay un principio significativo. Por lo general, cuando se mide el grado de acidez, más acidez, menos acidez, el rol del agua es crucial. El agua es el medio más común en el cual existen y actúan los ácidos y las bases. ¿Qué sucedería en el mundo molecular si tomáramos un ácido, como este cloruro de hidrógeno, y lo introdujéramos en el agua? Transferiría inmediatamente protón-agua, produciendo un ion hidruro. Aquí el agua actúa como base, aceptando un protón. Por otra parte, si tomáramos una base, como el amoníaco, y la introdujéramos en el agua, lo que sucede es que el agua cede un protón al amoníaco dejando atrás un ion hidróxido. En este caso, el agua, al ceder un protón, está actuando como ácido. La misma sustancia es en uno de los casos un ácido y en el otro una base. ¿Puede producirse en el agua una transferencia de protones por sí sola en ausencia de ácidos o bases? Solo una molécula de agua en 500 millones acepta un protón. Esa molécula se convierte en un ion hidruro. La molécula de agua que pierde el protón se convierte en un ion hidróxido. Hablando en términos químicos, hay un equilibrio entre los iones hidróxido e hidruro y las moléculas de agua. No obstante, solo una de 500 millones de moléculas de agua se convierte en un ion hidruro. Esto corresponde a 10 a la menos 7 moléculas de ion hidruro por litro. Hemos visto que en el agua existe una pequeña cantidad de iones hidruro en solución. ¿Qué pasaría si introducimos un ácido en ese agua, por ejemplo, ácido clorhídrico? Ese ácido transfiere un protón al agua como un disparo y produce iones hidruro, y hay mucho más iones hidruro de ácido que del equilibrio del agua. Y si en lugar de un ácido fuerte introducimos un ácido débil, digamos ácido acético, también transfiere un protón a la solución de agua y produce iones hidruro, pero es mucho menos efectivo que el ácido clorhídrico. El número de iones hidruro en la solución de un ácido débil es mucho menor que el que se encuentra en la solución de un ácido fuerte. Ambos son mayores que el que se encuentra en el equilibrio del agua. Podemos ver que en la solución de un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, hay muchos más iones hidruro en solución que en el caso de un ácido débil. El rango real de concentraciones de iones hidruro que se suele encontrar en química es increíblemente amplio, de unas 14 potencias, de 10, 14 órdenes de magnitud. Necesitamos un instrumento para medir este increíble rango de concentraciones de iones hidruro. Este es un pHímetro. Funciona por el principio de la pila electroquímica. Consiste en un medidor que nos da la lectura de un número y de este electrodo que mide la concentración de iones hidruro en solución. Debemos encontrar una forma conveniente de representar el rango de acidez de una solución de agua. Para ello debemos emplear una relación comparativamente simple, que la concentración de iones hidruro sea igual a 10 a la menos algo. Ese algo es lo que llamamos pH. Por ejemplo, aquí tenemos un rango de soluciones con diferentes grados de acidez. Cuando la concentración de iones hidruro es de 10 a la menos 1, el pH es de 1. Cuando la concentración es de 10 a la menos 2,
el pH es de 2. Cuando la concentración cae a 10 a la menos 7, el pH es 7. Este es el pH del agua pura. El pH 7 es la línea divisoria entre los ácidos y las bases. Cuando el pH es mayor que 7 es porque la concentración de iones hidruro es cada vez menor. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra la escala de pH. Como señala mi asistente, el pH de la lavandina no alcanza al valor 13 y el pH de la leche de magnesia está por encima de 10. El agua de mar no llega a 9. La sangre está justo en 7.4 y el agua pura en 7. El café amargo alrededor de 5. El vinagre debajo de 3 y más abajo los fluidos estomacales. pH 1. Hasta en un estómago normal eso es ácido clorhídrico. Un experto en ácidos estomacales es el Dr. Paul Mayton del Instituto Nacional de Salud. El estómago produce pequeñas cantidades de ácido todo el tiempo, pero los alimentos estimulan esas cantidades. Incluso, ver u oler un alimento apetitoso puede hacer que el estómago produzca más ácido. ¿Qué sucede en realidad cuando se ingiere un alimento? Tanto los iones de hidrógeno como los iones cloruro, por medio de un equilibrio electroquímico, se mueven a través del tejido estomacal por medio del plasma sanguíneo circundante. En el estómago se forma un medio de gran acidez. Esto es lo que lleva a activar ciertas enzimas para el proceso de digestión. Si la acidez del estómago se vuelve excesiva, pueden originarse algunos problemas que a menudo requieren soluciones antiácidas. Existe una variedad de compuestos que pueden actuar como antiácidos. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio puede utilizarse como antiácido, o el hidróxido de magnesio, o el carbonato de calcio. Básicamente las bases, otra vez, la base de otra industria. What you need is some Alka-Seltzer, Captain. You know what they always say. Relief is just a swallow away. Wow! What a heartburn. How do you spell relief? Check the board, Coach. R-O-L-A-I-D-S. Tums neutralizes 1/3 more stomach acid than the other leading brand. 1/3 more acid. Todos los antiácidos neutralizan los ácidos, y si se los ingiere en la cantidad correcta, cualquier antiácido es bueno. Se escuchan muchas cosas sobre la acidez y el exceso de ácidos. En realidad existe muy poca o ninguna evidencia de que las personas con úlceras producen más ácidos que el resto de nosotros. Entonces, para la mayoría de los problemas de acidez estomacal, cualquier remedio de venta libre es un buen neutralizador. En resumen, en el laboratorio los ácidos se reconocen por su capacidad de cambiar el color de los tintes. Por ejemplo, volver rojo al papel tornasol azul. Reaccionan con metales como el magnesio produciendo hidrógeno. Los ácidos reaccionan con las bases. Hoy en día los ácidos y las bases se definen en términos de iones de hidrógeno o de transferencia de protones. Los ácidos ceden protones a las bases. Las bases aceptan los protones de los ácidos. El agua es el medio más importante en el que actúan los ácidos y las bases. La diferencia entre un ácido fuerte y uno débil reside en la concentración de iones hidruro en solución. En una solución acuosa, esa concentración de iones hidruro oscila alrededor de las 14 potencias de 10. Una solución básica fuerte tiene un pH de 14, una solución ácida fuerte tiene un pH cercano a 0. Al aumentar la concentración de iones hidruro disminuye el pH. El agua pura tiene un pH igual a 7. Es la línea divisoria entre los ácidos y las bases. La transferencia de protones no es solo un negocio esencial en el mundo molecular de la química. Es un gran negocio.
¿Recuerdan la lista de los 10 productos químicos más producidos, 5 de los cuales eran ácidos y bases? Alguien está produciendo miles de millones de toneladas de ellos y no lo está haciendo por diversión. Alguien más está comprando esas moléculas y a su vez se están transformando en los bienes de consumo que nos rodean. En realidad, esa transformación merece una reflexión. Los ácidos fuertemente corrosivos se transforman en moléculas que no son ni ácidas ni corrosivas. No existe el peligro de regenerar el ácido del que fueron concebidas. ¿Esto es sorprendente? En realidad no tendría que serlo. Las moléculas son en sí mismas independientes de la historia de su producción. Lo que importa para otorgarle propiedades a una molécula son los átomos que la componen y la forma en que están dispuestas en el espacio, la forma en que se conectan unas con otras. Un ejemplo, el ácido nítrico es un ácido fuerte, pero los elementos que lo componen, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, no son ácidos. Entonces, por favor, no se preocupen por el pan que consumen, por ejemplo, que fue elaborado a partir del trigo, que fue cultivado utilizando un fertilizante, nitrato de amonio, que a su vez fue fabricado a partir del ácido nítrico. Ese pan no revertirá en forma espontánea el ácido nítrico para quemar sus estómagos. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project.